Muy bienvenidos a la cápsula de autoaprendizaje del primer respondedor. El paro cardiorrespiratorio se define como la pérdida repentina e inesperada de la función cardíaca, la respiración y el conocimiento. El paro cardíaco repentino suele surgir de una alteración eléctrica en el corazón que modifica su acción bombeadora y detiene el flujo sanguíneo al resto del cuerpo. Es clave para la supervivencia a un paro cardiorrespiratorio el reconocimiento inmediato y el tratamiento precoz. Dentro de los primeros 4 minutos, se observa en la gráfica, tenemos la fase eléctrica, de la cual ocurre debido a una alteración de la conducción eléctrica entre aurículo y ventrículo y requiere ya de tratamiento como cardioversión o desfibrilación inmediata y una realización óptima de compresiones torácicas ininterrumpidas mientras se prepara estos dispositivos para mejorar la supervivencia. Un paro cardíaco puede ocurrir en cualquier lugar, en la calle, en el domicilio, en un servicio de emergencia hospitalario, en la cama del hospital o en la unidad de cuidados intensivos. Los elementos en el sistema de atención y el orden de las acciones de la cadena de supervivencia difieren según la situación. La atención dependerá si la víctima sufre el paro fuera del hospital o dentro de él. Y la atención también depende si la víctima es un adulto, un niño o un lactante. En este caso, aunque existen leves diferencias en las cadenas de supervivencia basadas en la edad de la víctima y en el lugar donde ocurre el paro cardíaco, cada cadena incluye los siguientes elementos: prevención y preparación. Son la base para el reconocimiento temprano del paro cardíaco y una respuesta rápida. Activación del sistema de respuesta a emergencias. RCP de alta calidad, incluida la desfibrilación temprana. Y seguimos con las intervenciones de reanimación avanzadas, cuidados post-paro cardíaco y por último la recuperación. Un reanimador que llega al costado de una víctima potencial de paro cardíaco debe seguir estos pasos secuenciales. Paso 1. Confirmar la seguridad de la escena. Asegúrese de que la escena sea segura para usted y para la víctima. Paso 2. Compruebe si la víctima responde. Golpee suavemente los hombros de la víctima y en voz alta pregúntele: ¿se encuentra bien? Si la víctima no responde, active el sistema de respuesta a emergencias según su protocolo local y obtenga un desfibrilador externo automático o, en su defecto, un monitor desfibrilador. Cada institución tiene una activación específica del sistema de respuesta a emergencias en el entorno hospitalario. Un proveedor puede activar un código, convocar al equipo de respuesta rápida o al equipo médico de emergencias, o pedir a otra persona que lo haga. Cuanto antes un proveedor lo active, el sistema de respuesta a emergencias, más pronto llegará el siguiente nivel de asistencia. Seguimos en nuestro tercer paso, que sería la fase del reconocimiento. Evaluamos la ventilación y el pulso. Debemos evaluar esta respiración y el pulso al mismo tiempo. Esto no debería tardar más de 10 segundos. Por lo tanto, determinando las siguientes acciones en función de si la ventilación es normal y si se detecta el pulso, podemos ver las siguientes opciones. Si la víctima ventila con normalidad y tiene pulso, monitorea a la víctima. Si la víctima no ventila con normalidad, pero sí se detecta pulso, proporciona ventilación de rescate a un ritmo de una ventilación cada 6 segundos o 10 ventilaciones por minuto. Compruebe el pulso aproximadamente cada 2 minutos y si no detecta pulso, realice una RCP de alta calidad. Por último, si la víctima no ventila con normalidad o solo jadea o boquea y no tiene pulso, inicie la RCP de alta calidad. Al momento de evaluar la vía aérea, en particular la ventilación, es importante ejecutar la maniobra de extensión de la cabeza y elevación del mentón con el objetivo de desobstruir la vía aérea, permitiendo el paso del aire. En este caso, la lengua puede generar una obstrucción del paso del aire por su pérdida de tonicidad. Este cobra gran relevancia tanto en lactante como en niños, debido a que podemos identificar obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Cuando la extensión de la cabeza y la elevación del mentón no funcione o sospeche que puede haber una lesión en la columna, utilice la maniobra de tracción mandibular. En este caso, coloque una mano a cada lado de la cabeza de la víctima, puede apoyar los codos sobre la superficie en la que está tendida la víctima, ponga los dedos debajo de los ángulos de la mandíbula de la víctima y levántela con ambas manos desplazando la mandíbula hacia adelante. Si los labios de la víctima se cierran, empuje el labio inferior con los pulgares para abrir los labios. Si no consigue abrir la vía aérea con la tracción mandibular, utilice la maniobra de extensión de la cabeza y elevación del mentón. Una vez que esta víctima no responde, no ventila y tampoco tiene pulso, iniciamos con la técnica de compresiones torácicas. Primero nos situamos al lado de la víctima, asegurando de que la víctima se encuentre tendida boca arriba sobre una superficie firme y plana. En este caso, si la tenemos tendida boca abajo, gírela con precaución.
Si sospecha que la víctima podría tener una lesión en el cuello o en la cabeza, trate de mantener la cabeza, el cuello y el torso alineados al girar a la víctima boca arriba. Lo ideal es que cuente con ayuda para voltear a la víctima. Seguimos con el posicionamiento de las manos y el cuerpo para realizar las compresiones torácicas. Ponga el talón de una mano sobre el centro del pecho de la víctima en la mitad inferior del esternón. Coloque el talón de la otra mano encima de la primera. Y ponga los brazos firmes y coloque los hombros directamente sobre las manos. Realice compresiones torácicas con una frecuencia de 100 a 120 compresiones en un minuto. Hunda el tórax al menos 5 centímetros con cada compresión. Asegúrese de presionar el esternón de la víctima de forma perpendicular hacia abajo en cada compresión. Al final de cada compresión siempre debe permitir la expansión completa del tórax y evite mantener la presión sobre el pecho entre las compresiones. Por último, reduzca al mínimo las interrupciones de las compresiones torácicas. En el caso de las ventilaciones, utilizamos un dispositivo bolsa mascarilla si está disponible para realizar una ventilación con presión positiva a una víctima que no ventila o que lo hace de forma anormal. Este dispositivo consta de una bolsa conectada a una mascarilla facial. Si la bolsa se infla automáticamente, puede utilizarla con un suministro de oxígeno o sin él. Si no está conectada al flujo de oxígeno, entrega aproximadamente un 21% de oxígeno del aire ambiental. Algunos dispositivos bolsa mascarilla tienen una válvula unidireccional. El tipo de válvula puede variar de un dispositivo a otro. En este caso, las mascarillas están disponibles en diversos tamaños y los tamaños habituales son lactante, niño y adulto. Para un ajuste adecuado, la mascarilla debe cumplir con las siguientes condiciones. Esta debe extenderse desde el puente de la nariz hasta justo arriba del borde inferior del mentón. Cubrir la nariz y la boca, asegurándose que la mascarilla no aplique presión en los ojos. La mascarilla flexible y acolchada debe proporcionar un sello hermético. Si el sello no es hermético, la ventilación será ineficaz. La ventilación con bolsa mascarilla durante la RCP es más efectiva cuando dos reanimadores la administran en conjunto y en el caso que un reanimador abre la vía aérea y sella la mascarilla contra el rostro mientras el otro comprime la bolsa. El paso a paso para utilizar la bolsa mascarilla es el siguiente. Nos situamos a la cabeza de la víctima, colocamos la mascarilla sobre el rostro de la víctima y utilizamos el puente de la nariz como referencia para situarla en la posición correcta. Utilizamos la técnica de sujeción CE para sostener la mascarilla en su lugar mientras eleva la mandíbula para mantener abierta la vía aérea. Inclinamos la cabeza de la víctima, colocamos la mascarilla sobre el rostro de la víctima en el puente de la nariz, utilizamos los dedos pulgar e índice de una mano de tal manera que forme una C a cada lado de la mascarilla y presionamos los bordes de la mascarilla contra el rostro. Utilizamos los dedos restantes para levantar los ángulos de la mandíbula, 3 dedos que forman una E, y abrimos la vía aérea y presionamos el rostro contra la mascarilla. Apretamos la bolsa para realizar las ventilaciones mientras observa si se eleva el pecho. Administre cada ventilación durante un segundo independiente de si utiliza oxígeno adicional o no. La base de una RCP de alta calidad son las compresiones torácicas. Comprimir el pecho durante la RCP bombea sangre desde el corazón hasta el cerebro y el resto del cuerpo. Cada vez que se detienen las compresiones torácicas, el flujo sanguíneo desde el corazón hasta el cerebro y el resto de los órganos disminuye de forma considerable. Cuando reanude las compresiones es necesario que efectúe varias para que el flujo sanguíneo vuelva a los niveles en los que estaba antes de la interrupción. Así, cuanto más a menudo interrumpan las compresiones torácicas y más largas sean las interrupciones, menor será el suministro sanguíneo al cerebro y a los órganos esenciales. En el caso que la víctima no ventile con normalidad o solo jadea o boquea y no tiene pulso, inicie la RCP mediante la realización de compresiones torácicas. En este caso, posiciona a la víctima tendida boca arriba sobre una superficie firme y plana, como el suelo o una tabla. Esto ayudará a garantizar que las compresiones torácicas sean lo más efectivas posibles. Si la víctima se encuentra tendida sobre una superficie blanda, como un colchón, la fuerza utilizada para realizar las compresiones torácicas hundirá todo el cuerpo de la víctima en dicha superficie. Una superficie firme permite comprimir el tórax y el corazón para crear un flujo sanguíneo adecuado. Los reanimadores que actúen solos deberían usar la relación de compresión-ventilación de 30 compresiones y 2 ventilaciones cuando realicen la RCP a víctimas de cualquier edad. Frecuencia de las compresiones: comprime una frecuencia entre 100 y 120 compresiones por minuto. Esta frecuencia es la misma que se utiliza en todas las víctimas de paro cardíaco. Y la profundidad en un adulto es de 5 centímetros como mínimo. A medida que practique esta habilidad, recuerde que las compresiones torácicas casi siempre son demasiado superficiales, más que demasiado profundas. Sin embargo, también es posible hacer compresiones muy profundas.
Comprimir una profundidad mayor de 6 centímetros en adultos puede reducir la efectividad de la compresión y causar lesiones. Por lo tanto, el uso de un dispositivo de retroalimentación de calidad de la RCP puede ayudarlo a alcanzar la profundidad de compresión óptima, que es de 5 a 6 centímetros. Por último, permita que el tórax se expanda completamente después de cada compresión. La expansión completa del tórax permite que la sangre fluya hacia el corazón. Una expansión incompleta del tórax reduce el llenado del corazón entre compresiones y el flujo sanguíneo que producen las compresiones torácicas. Si usted como reanimador llega al lado de un lactante o niño que pueda estar en paro cardíaco, debe seguir estos pasos secuenciales. Lo primero, confirmar la seguridad de la escena, asegurarse de que la situación sea segura para usted y para la víctima. Luego, comprobar si la víctima responde y solicita ayuda. En el caso de los niños, toque el hombro del niño y en voz alta pregúntele: ¿estás bien? En el caso de un lactante, estimule el reflejo plantar y también puede tocar los hombros. ¿Qué es lo que buscamos en este caso? Buscamos reactividad, que se mueva, que grite o que llore. En el caso de ausencia de esto, lo que debemos hacer es pedir ayuda gritando o activamos el sistema de respuesta de emergencia de acuerdo a su protocolo local. Recuerde que esta evaluación no debe durar más de 10 segundos. Posterior a la activación del sistema de respuesta de emergencia, seguimos con la evaluación de la ventilación y el pulso, que no debe ser más de 10 segundos de manera simultánea. Por lo tanto, en el caso de la permeabilización de la vía aérea, mantenga la cabeza en una posición neutral. Si inclina, extiende la cabeza de un lactante más allá de la posición neutral de olfateo, la vía aérea del lactante puede quedar bloqueada. Maximice la permeabilidad de la vía aérea colocando al lactante con el cuello en posición neutra para que el canal auditivo externo esté al mismo nivel que la parte superior del hombro del lactante. Para esto, también como refiere la imagen, se puede apoyar de algún tipo de elemento, ya sea en este caso una manta o también en este caso un pañal de género, para poder elevar la zona de los hombros y permitir que la cabeza quede en extensión. Al momento de evaluar la ventilación y el pulso, determine la siguiente acción en función de si la ventilación es normal y si se detecta el pulso. Si la víctima ventila con normalidad, o sea, hay elevación del tórax y se detecta pulso, active el sistema de respuesta a emergencia si no se ha hecho, pero en este caso monitorea a la víctima hasta que llegue el personal de emergencia. Si la víctima no ventila con normalidad, pero sí detecta pulso, proporcione ventilación de rescate. Realice una ventilación cada 2 a 3 segundos lactante o entre 20 y 30 ventilaciones por minuto. Evalúe la frecuencia del pulso durante 10 segundos. La frecuencia cardíaca es inferior a 60 latidos por minuto con signos de mala perfusión en un lactante. Si la respuesta es sí, iniciamos la RCP. Si la respuesta es no, continuamos con la ventilación de rescate. Para comprobar el pulso en un lactante, palpe el pulso braquial. A continuación se explica cómo comprobar el pulso de la arteria braquial. Primero, coloque 2 o 3 dedos en la cara interna de la parte superior del brazo a media altura entre el codo y el hombro del lactante. 2. Presione con los dedos e intente sentir el pulso durante al menos 5 segundos, pero no más de 10 segundos. En el caso de los niños o pediátricos, para comprobar el pulso en un niño, sienta el pulso carotídeo o femoral. Para comprobar el pulso carotídeo de un niño, utilice la misma técnica que para un adulto. A continuación se explica cómo comprobar el pulso de la arteria femoral. Coloque 2 o 3 dedos en la cara interna del muslo, en el punto intermedio entre el hueso de la cadera y el hueso púbico, y justo debajo del surco donde la pierna se une con el torso. Sienta el pulso durante 5 segundos como mínimo, pero no más de 10 segundos como máximo. Los profesionales de la salud que proporcionan soporte vital básico pueden tener dificultades para determinar la presencia o la ausencia de pulso en cualquier víctima, presencialmente en lactantes o niños. Si no detecta ningún pulso al cabo de los 10 segundos, inicie la RCP de alta calidad comenzando por las compresiones torácicas. La relación compresión-ventilación en el caso de reanimadores que intervienen solos es la misma tanto en adultos como en niños y en lactantes, que sería 30:2. Sin embargo, cuando 2 reanimadores intentan reanimar un lactante o un niño, deben utilizar una relación compresión-ventilación de 15:2. En este caso, cuando tenemos compresiones torácicas en niños, usamos 1 o 2 manos. Para la mayoría de los niños, la técnica de compresión es la misma que para un adulto, con 2 manos, que se aplica el talón de una mano y el talón de la otra se coloca encima de la primera. En el caso de un niño pequeño, puede resultar adecuado realizar compresiones con una sola mano para lograr la profundidad de compresiones deseada. En este caso, cuando nos vamos a los lactantes, los reanimadores que están solos pueden utilizar la maniobra de 2 dedos, y esta maniobra de 2 dedos colocamos al lactante sobre una superficie firme y plana
colocamos 2 dedos en el centro del tórax del lactante, que sería el índice y el anular, justo por debajo de la línea de los pezones sobre la mitad inferior del esternón. No presionamos la punta del esternón y en este caso comprimimos al menos 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax del lactante, o sea aproximadamente unos 4 centímetros. Al término de cada compresión es importante asegurarnos de permitir que el tórax se expanda completamente y evitar mantener la presión sobre el tórax. El ciclo sería de 30 compresiones por 2 ventilaciones. Cuando tenemos un apoyo, una persona que también nos está acompañando, en este caso el lactante pasa a tener una maniobra de 2 pulgares y manos alrededor del tórax. La maniobra con 2 pulgares y manos alrededor del tórax es la preferida cuando, en este caso, 2 reanimadores realizan la RCP, pero también puede ser utilizada por un solo reanimador. En este caso, lo que tenemos que hacer es colocar al lactante sobre la misma superficie firme y plana, colocar los 2 pulgares juntos en el centro del tórax del lactante sobre la mitad inferior del esternón y los pulgares se pueden superponer en el caso de los lactantes muy pequeños. Con los 2 dedos de ambas manos, rodeamos el tórax del lactante y sostenemos la espalda. Con las manos rodeando el tórax utilizamos ambos pulgares para hundir el esternón con una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto y comprimimos al menos 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax, aproximadamente unos 4 centímetros. Después de cada 15 compresiones detenemos brevemente para que el segundo reanimador tenga tiempo de abrir la vía aérea con una maniobra de extensión de la cabeza y elevación del mentón y realizamos 2 ventilaciones de 1 segundo de duración cada uno y el tórax debería elevarse con cada ventilación. Importante minimizar las interrupciones y tanto en el caso de lactantes como niños menores de 8 años se aplica la misma relación en términos de las técnicas, tanto 30×2 si estamos solos y 15×2 si estamos con 2 reanimadores. El reconocimiento temprano de una obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño es fundamental para un desenlace feliz. Es importante distinguir esta situación de emergencia de otras como desvanecimiento, accidente cerebrovascular, ataque cardíaco, convulsiones, sobredosis de fármacos, entre otros, que podrían causar una dificultad respiratoria súbita, pero que requiere un tratamiento diferente. Los cuerpos extraños pueden causar una serie de signos de obstrucción de vía aérea, desde leves a graves. Y en este caso, debemos realizar compresiones abdominales para eliminar la obstrucción en un adulto o niño que no responde. No realice compresiones abdominales para desobstruir a un lactante. Cada una de las compresiones debe efectuarse con el propósito de eliminar la obstrucción. Podría ser necesario repetir la compresión varias veces hasta despejar la vía aérea. Siguiendo con los pasos para realizar compresiones abdominales en un adulto o niño consciente y que permanece de pie o sentado, debemos rodearlo con los brazos por la cintura, cierre una mano en puño y coloca al lado del pulgar del puño contra el abdomen de la víctima, en la línea media, ligeramente por encima del ombligo y claramente por debajo del esternón. Agarra el puño con la otra mano y presiona el puño hacia el abdomen de la víctima con una compresión rápida y firme hacia arriba. Repita las compresiones hasta que el objeto salga expulsado de la vía aérea o la víctima quede inconsciente, por lo tanto debe realizar cada nueva compresión con un movimiento individual distinto para liberar la obstrucción. En este caso, es importante cuando tenemos en el caso del lactante una obstrucción de la vía aérea, tenemos que arrodillarnos, sentarnos con el lactante en el regazo, sujetamos al lactante boca abajo con la cabeza ligeramente por debajo del tórax, apoyándonos sobre el antebrazo y sostenemos la cabeza y la mandíbula del lactante con una sola mano. Tengamos cuidado para no comprimir los tejidos blandos de la garganta. Apoyamos el antebrazo sobre su regazo o sobre el muslo para sujetar al lactante. Con la base de la mano, de hasta 5 palmadas fuertes en la espalda entre los omóplatos del lactante, de cada palmada con una fuerza suficiente para tratar de extraer el cuerpo extraño. Después de dar hasta 5 palmadas en la espalda, sitúe la mano libre sobre la espalda del lactante, sujetando la parte posterior de la cabeza con la palma de la mano. El lactante quedará convenientemente recostado entre sus 2 antebrazos, sujetando el rostro y la mandíbula con la palma de una mano y la parte posterior de la cabeza con la palma de la otra. Gire todo el cuerpo del lactante mientras sostiene con cuidado la cabeza y el cuello y sujeta el lactante boca arriba con su antebrazo apoyando sobre el muslo. Mantenga la cabeza del lactante por debajo del tronco. Realiza hasta 5 compresiones torácicas rápidas descendentes en el centro del tórax por debajo de la mitad inferior del esternón, en el mismo lugar en que las compresiones torácicas de la RCP. Efectúe las compresiones torácicas con una frecuencia aproximada de 1 segundo, cada una de ellas con la intención de crear una fuerza suficiente para expulsar el cuerpo extraño. Repite esta secuencia de hasta 5 palmadas en la espalda y 5 compresiones torácicas hasta que sus acciones hagan que el objeto salga o el lactante deje de responder y pasamos a modalidad
RCP. El DEA identifica los ritmos cardíacos anormales como desfibrilables o no desfibrilables. Los ritmos desfibrilables se tratan con desfibrilación, y la desfibrilación es el término médico que hace referencia a la interrupción o detención de un ritmo cardíaco anormal mediante el empleo de descargas eléctricas controladas. La descarga detiene el ritmo anormal. Esto restablece el sistema eléctrico del corazón para que vuelva a su ritmo normal, o sea, organizado. Si reaparece la circulación efectiva, el músculo cardíaco de la víctima puede volver a bombear sangre. La víctima tendrá un latido que produce un pulso palpable, un pulso que el reanimador puede sentir, y a esto se le llama retorno de la circulación espontánea o RCE. Entre los signos de RCE están la ventilación, la tos, el movimiento y el pulso palpable o la presión arterial medible. La desfibrilación temprana aumenta las probabilidades de supervivencia tras un paro cardíaco causado por un ritmo cardíaco anormal o irregular, una arritmia. Y las arritmias se producen cuando los impulsos eléctricos que hacen latir el corazón se suceden de una forma demasiado rápida, demasiado lenta o errática. Dos arritmias desfibrilables potencialmente mortales que causan paro cardíaco son la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. En el caso de la taquicardia ventricular sin pulso, cuando las cámaras inferiores del corazón, los ventrículos, comienzan a contraerse a un ritmo muy rápido, se desarrolla una frecuencia cardíaca rápida que recibe el nombre de taquicardia ventricular. En caso extremadamente grave, los ventrículos bombean de forma tan rápida e ineficiente que no hay un pulso detectable, es decir, el sin pulso es la taquicardia ventricular. Y los tejidos y órganos del cuerpo, sobre todo el corazón y el cerebro, dejan de recibir oxígeno. En el caso de la fibrilación ventricular, en este ritmo de paro, la actividad eléctrica del corazón se vuelve caótica. El músculo cardíaco se agita de una forma rápida y asincrónica, por lo que el corazón no bombea sangre. Es necesario realizar una desfibrilación temprana y una RCP de alta calidad y aplicar todos los componentes de la cadena de supervivencia para mejorar las probabilidades de supervivencia en caso de taquicardia ventricular sin pulso y fibrilación ventricular. Una vez que enciende el DEA, coloque los parches del DEA siguiendo el diagrama en los parches. Las dos colocaciones habituales son anterolateral y la anteroposterior. En el caso de la colocación anterolateral, como se muestra en la figura, coloque los dos parches en el tórax desnudo de la víctima y coloque un parche del DEA justo debajo de la clavícula derecha y el otro a un costado del pezón izquierdo, con el borde superior del parche ubicado a 7 u 8 centímetros debajo de la axila. En el caso de la colocación anteroposterior, como se muestra en la figura, coloque un parche en el centro del tórax desnudo de la víctima anterior y el otro en el centro de la espalda de la víctima por posterior. O coloque un parche de DEA en el lado izquierdo del tórax, entre el lado izquierdo del esternón y el pezón izquierdo de la víctima. Coloque el otro parche en el lado izquierdo de la víctima, junto a la columna. Siempre coloque los parches directamente sobre la piel y evite el contacto con ropa, parches medicamentosos y dispositivos implantados. Pasos universales para el manejo de un DEA. Abra el maletín de transporte si corresponde o encienda el DEA si es necesario. Algunos se encienden automáticamente al abrir la tapa o el maletín. Siga las indicaciones del DEA. Luego, coloque los parches del DEA sobre el tórax desnudo de la víctima. Evite colocar los parches sobre la ropa o sobre parches de medicamento o dispositivos implantados. Elija los parches de adultos para las víctimas de 8 años en adelante. Esto debe hacerse mientras un segundo reanimador continúe con la RCP. Luego, retire la lámina de los parches del DEA y posteriormente coloque los parches adhesivos del DEA sobre el tórax desnudo de la víctima. Siga las indicaciones de los diagramas de colocación que figuran en el parche. Conecte los cables de conexión al dispositivo DEA, aléjese de la víctima y permita que el DEA analice el ritmo. Cuando el DEA se lo indique, haga que todos los presentes se aparten de la víctima durante el análisis. Asegúrese de que ninguna persona esté tocando a la víctima, ni siquiera el reanimador encargado de administrar las ventilaciones. Algunos DEA le indicarán que pulse un botón para que el equipo pueda comenzar el análisis del ritmo cardíaco. Otros lo harán automáticamente. El análisis del DEA puede tardar unos segundos. A continuación, el DEA le indicará si la víctima necesita una descarga. Si el DEA aconseja una descarga, le indicará que se aleje de la víctima y que la administre. Antes de administrar la descarga, indique a los presentes que se aparten de la víctima, asegurándose de que nadie toque a la víctima. Indique en voz alta a todos los presentes que se alejen de la víctima, como por ejemplo, aléjense todos. Realice una comprobación visual para asegurarse de que nadie esté en contacto con la víctima. Y por último, pulse el botón de descarga. La descarga provocará una contracción súbita de los músculos de la víctima.
Si el día indica que no se aconseja administrar una descarga o después de aplicar una, reanude inmediatamente la RCP comenzando con las compresiones torácicas. Al cabo de unos 5 ciclos o 2 minutos de RCP, el DEA le indicará que repita los pasos. A continuación se detallan las fuentes bibliográficas utilizadas en esta cápsula de autoaprendizaje. Muchas gracias por su atención.